El Mithril Mining comúnmente se asocia con minar en la Advanced Gateway de las Dapper Mines, a fin de obtener dinero y XP, aunque derivado de los últimos parches de mining y el constante nerfeo de Gemstone Mining, ha dado como resultado la búsqueda y consolidación de nuevos métodos que tengan eficiencia similar, desembocando en el siguiente método con referencias y créditos al creador Imploded, por mencionarlo de manera pública con coordenadas incluidas. La principal particularidad de minar Mithril en las Crystal Hollows son las constantes menas de Mithril que podemos encontrar, las cuales pueden regenerarse. Por lo tanto, y para minar se hace uso constante de estas menas, en un sitio donde se tenga alta densidad de las mismas. En caso de realizar bien esta técnica, podremos obtener como mínimo 4 millones de Mine XP, siendo el promedio entre 4 millones a 5 millones. Personalmente obtengo alrededor de 4.5, aunque se puede ser más eficiente y lograr incluso 6 millones de XP con Silverfish. Lo anterior funciona por la cantidad abrupta de Mithril que se concentra en un mismo spot, permitiendo de esta manera aprovechar de una forma más óptima el Efficient Miner. En adición, habilidades como el Picobulus destacan de sobremanera. A fin de realizar esta técnica pasaré las coordenadas y un import fácil para el mod Skytiles, el cual solo deberás de copiar e importarlo en la opción Share abajo en la izquierda de la sección coordenadas del mod. Posteriormente deberemos ubicarnos en las coordenadas y tener la certeza de que ninguna estructura obstruya el camino e impida poder usar el Picobulus. Posteriormente minaremos las menas y su alrededor, a fin de permitir una mejor movilidad entre las menas y reducir el tiempo de traslado, el cual reduce nuestra eficiencia. Cuando concretemos lo anterior podremos hacer uso del Etherwarp de un Aspect of the Void para tepearnos de la manera más rápida posible. El Heart of the Mountain recomendado es optar por Skymal, sacrificando Mining Speed 2 por la poca diferencia que este mismo proporciona al Mithril Mining. Aunque Skymal solo funciona en las Dapper Mines, el 20% de reducción de cooldown de las habilidades afecta a minar en las Crystal Hollows, permitiendo usar más frecuente Picobulus. Aunque en caso de desear usar Mining Speed puedes remover Skymal, Powder Buff y Orbiter. Además se recomienda ampliamente disponer de un Blue Goblin Omelette, a fin de potenciar el radio de explosión de Picobulus, el cual tendrá un radio de 3 bloques en lugar de 2, en adición de un buen Powder, el cual para poder usar de la manera apropiada requeriremos de 9.784.792 de Mithril Powder, para tener Efficient Miner, Mining Speed, Mining Fortune y Season Mindmap maxeados, y 3.683.370 de Gemstone Powder, para maxear Mining Fortune 2, en complemento de una Advance y el mejor drill que podremos disponer con Refined, procurando no tener ninguna gema de topaz y usar como sustituto Jade para mayor Mining Fortune. Finalmente, en caso de realizar apropiadamente todo lo anterior, podrás recibir alrededor de 10 a 14 millones de Mithril por hora, en adición de 4 millones a 5 millones de Mine XP, el cual podrás usarlo para levelear pets como el Golden Dragon, permitiendo obtener entre 2 a 3 niveles por hora con su respectivo pet item de mining, dando como resultado alrededor de 30 millones por hora. Por último, cabe resaltar que dicho método puede ser busteado con Cole con su Mine XP Buff y Mini Fiesta, dándonos un por 2 de XP y drops, culminando con 60 millones por hora y entre 8 a 10 millones de XP. De igual manera, puedes sacrificar dicho dinero extra de levelear pets y usar Silverfish, el cual te potenciará más la XP y ya tendrás más timing al ser una P de mini.